Saludos a todos los que puedan estar viendo este video en este día, en esta tarde o posiblemente en esta noche. Va a depender del lugar del mundo donde te encuentres. Quiero hablar de un token que es una tendencia en esta semana. Es de Shiba Inu. Aquí lo presento como Shiba Token. Es decir, ya que muchas personas hablan de él en las redes sociales, en Facebook, YouTube, y dicen de que va a subir, pero no te explican el por qué. Entonces aprovecho la oportunidad para hablar un poco de él. Shiba Inu es un token meme, es decir, como una broma basado en Ethereum y una alternativa del Dogecoin. El Dogecoin sabemos que tiene un precio de 0.49, 0.50, llegado a 0.71 centavos. Aunque no llega al dólar, este viene siendo el Shiba, la competencia, el asesino de Dogecoin, según están diciendo. Aunque el CEO de Binance lo ha calificado de muy alto riesgo, pero ellos también lo tienen, están vendiendo. Shiba es un nombre de un token que se vende, que se ejecuta en la red Ethereum. También dicen que va a salir su SWAT, es decir, como su propia casa de cambio, independiente, luego y diferente de otras también. Aquí podemos ver la imagen, aunque este video lo he hecho basado también en un análisis técnico que más adelante lo voy a hacer. Es un token meme descentralizado, se convirtieron en un ecosistema brillante. Shiba SWAT, fecha divertida, incubadora de artistas, comunidad creciente de más de 190K. Aquí está el SWAT, que lo están metiendo a prueba, todavía no ha salido. Y posiblemente, muchos dicen que después que salga también, se va a disparar la moneda. Otro rumor es que dice que el cofundador quemó más del 90% de los tokens, en sí fue el 40% que quemó de sus tokens, y eso también decían que iba a subir el precio, aunque en un momento subió, pero volvió y bajó. Que quemó aproximadamente 6.000 millones de dólares y se quedó con el 5%. Vamos al análisis de mercado. Es un análisis de mercado, vamos a ver las gráficas. Y en esto quiero confrontar un poco a aquellos que dicen de que va a subir, que va a llegar a 0.1 centavos, aunque esta moneda salió en el 2020, creo que es junio o julio, mediados de esos meses. Voy a entrar ahora a... voy a tener que cargar la página. Copy. Está cargando. Que muchos dicen que va a ser una tendencia, de que va a subir y que va a subir y que vamos a invertir nuestro dinero. Pero lo que quiero saber es el por qué va a explotar de la forma como ellos la están explicando. Si todavía tenemos semana, vemos que el precio sigue bajando, a pesar de que se quemó el 45% de los tokens. Si vamos a... voy a poner otra imagen, es decir, antes de hacer el análisis de mercado, otra que también usan mucho, que viene siendo esta parte de aquí, que es como CoinMarketCapital. Esta página analiza todas las criptomonedas, dice que están las 100 criptomonedas. Shiba Inu ocupa el lugar número 23. Ahora mismo, en tiempo real, tiene un menos 5.46%. Aquí están todos los datos, pueden entrar a esta página. Aquí habla de la capitalización, cuánto tiene, capitalización de mercado, cuánto tiene, cuándo fue creada, noticias en relación a la moneda. Todo el mundo espera que la moneda explote, que explote. Vamos a buscarlo aquí. Vamos a buscar, esperando que cargue la página, para que ustedes puedan ver qué es lo que yo quiero explicar en esta parte aquí. Vamos a seleccionar y le damos aquí. No se desespere. Seré un poco breve en el video. Estaré subiendo otros videos.
pueden encontrar en mi canal El Mundo de la Criptomoneda con Nelio. Vamos a hacer análisis y explicar algunas cosas. Entonces vemos el mercado, todavía no un asunto de red no ha subido, pero aquí estamos. En estos momentos, los que entienden de vela, las velas japonesas, eso es también en otro video, vamos a analizar algo. Primero, los soportes y la resistencia. Son los soportes y son la resistencia. Un soporte viene siendo el suelo, soporte, ¿verdad? Una resistencia es lo que hace oposición al crecimiento del precio. Como podemos ver, vamos a moverlo un poquito más para atrás. Vamos a ver el gráfico de Chiba que estamos viendo como parte de los inicios. Vamos a darle un poquito más para atrás. Vámonos a un día. Hay un día. Y aquí estamos viendo en un día. Podemos ver cuando la moneda salió, que no tenía ningún tipo de actividad. Por ejemplo, aquí tenemos en el 2021, seguimos, donde tuvo la explotación fue el 4 del mes 15 de 2021, el mes 4. Entiendo que esta moneda ha sido un boom porque algunas personas cuando compraron, cuando estaba el precio por el suelo, y se hicieron millonarios. Tenemos noticias de personas que obtuvieron grandes ganancias, creyeron en el proyecto. Pero todos los días, no sé si ustedes lo han escuchado, y yo sigo algunos canales de YouTube, siempre me dicen que el precio va a subir, que no se desesperen que va a subir. No estoy diciendo que no va a subir, pero puede tomar un tiempo. Si analizan aquí, quiero mostrarles algo, y lo voy a hacer en el gráfico de un día. Solamente voy a trazar una línea en la parte gráfica para el análisis. Voy a trazar esta línea aquí, la línea aquí. Aquí donde está el mouse, aquí, en esta línea de aquí, vemos, primero, aquí fue cuando rompió el precio. Vemos esta vela que no pudo romper, en este punto aquí sería una resistencia. Esta vela intentó, pero volvió a retroceder. Entonces, estas cuatro velas que tenemos aquí, como pueden ver, han subido esta línea de ahí, el 0.0016, pero no pueden romper, se mantienen aquí. Suben y vuelve la resistencia y devuelve el precio. Vámonos ahora a ver velas de 5 minutos para que ustedes puedan observar algo. Vemos velas de 5 minutos y aquellos que hacen el análisis técnico pueden ver primero para que ustedes vean. El precio sube 0.16, pero el precio baja. Miren dónde está el mouse. Una, aquí el precio choca, vuelve y choca el precio aquí. 3, 4, 5. 5 veces y casi lo hace. Cuando el precio choca varias veces, eso se convierte en una resistencia y una resistencia bien fuerte. Porque si analizamos, incluso aquí atrás también hubo un rompimiento, se puede decir un rompimiento falso y volvió y cayó de nuevo. Entonces lo que representa aquí abajo, donde está el mouse, manito aquí, es un soporte. Entonces si se dan cuenta, mire donde el soporte fue roto. Entonces otra vela de nuevo, vuelve, una vela de bajada, un martillo. El precio sigue cayendo. ¿Qué pasa? Que cuando la vela quiera llegar hasta este punto, hasta el 15.08 o el 15.8, va a encontrar una resistencia. Entonces aquí hay un soporte muy fuerte. Entiendo que cuando el precio llegue aquí, debe de romperlo con fuerza, o si no, de nuevo, va a volver a retroceder. Entonces la pregunta es, ¿por qué hay muchos youtubers que dicen que va a subir el precio, que va a romper, que inviertan, que compren? Yo no estoy diciendo que no compren. Lo que sí digo es que analicen el mercado y no se dejen llevar del sensacionalismo de muchas personas en YouTube, que lo que andan buscando es un like para obtener una mayor cantidad de personas. Y estamos en la realidad analizando lo que es el mercado, el análisis técnico, que hay un soporte muy fuerte.
una resistencia también muy fuerte. Me muevo un poquito más para atrás y miren donde todavía esta línea que está aquí, miren, esta línea chocan las velas, chocan todas esas velas que están ahí. Es decir, que no ha podido romper, solamente en este punto de aquí, de donde rompió y volvió hacia abajo. Entonces, mis recomendaciones es que se puede invertir, pero a largo plazo. Todavía faltan muchos ceros, todavía faltan, no nos podemos desesperar, porque como podemos ver el volumen de mercado, todavía, a pesar de que hay muchos compradores y que ahora mismo tenemos la mitad de la moneda en circulación, el precio no despega. Me gustaría que me explicaran el por qué dicen que va a explotar. Puede explotar, pero no ahora. Todo esto son resistencias, es una resistencia muy fuerte, que el precio no va a romper todavía. Así que mis recomendaciones es que analicen el mercado, pueden hacer una inversión de un dinero que tengan, que no van a utilizar ahora, que sea a largo plazo. Ahora, ¿qué yo hago? Cuando el precio baja, está por debajo de 10 o un 20%, entonces yo compro. Cuando sube, yo vendo, yo tengo mis ganancias. Pero mientras tanto, sería bueno darle un seguimiento y no estar en la euforia de que va a subir, de que va a subir, de que va a llegar a 0.0 un centavo, porque todavía falta mucho tiempo. No es imposible ni difícil, pero como podemos ver, todavía le falta mucho camino por recorrer a esta moneda. Así que este fue mi análisis técnico. Más adelante estaré subiendo otro video. Bueno, agradecer a aquellos que puedan dejar sus comentarios, sugerencias y cualquier tema que pueda compartir con ustedes. Soy Nelio Torres de este lado, desde República Dominicana, y gracias por tu tiempo conmigo. Hasta un próximo video.